Vamos a abrir nuestros corazones, que sea Dios ministrándonos, hablando, amén, su palabra a nuestras vidas. Y vamos a ver, amén, este capítulo de la enseñanza, la ofrenda y la honra, dos principios poderosos dentro del reino de Dios que traen la protección, gracia y favor de Dios sobre los que la practican. Qué principio tan poderoso este que hemos estudiado de la honra a Dios, de la ofrenda, la honra, amén, a Dios. Entonces, iglesia, vamos a ver qué dice el Espíritu Santo, vamos a hacer un repaso y después vamos a entrar a un versículo bíblico poderoso donde el Señor nos quiere, amén, nos quiere mostrar, amén, como es en lo espiritual, es en lo físico. Dice así, vamos a leer esta parte del capítulo y dice así: por eso dice que mucho pueblo de Dios es visto con baja estima delante de Dios, amén. Iglesia, mucha gente dice, todos somos iguales delante de Dios. Es cierto, el Señor Jesucristo murió por todos nosotros, amén. Pero un punto muy importante, una regla de oro dentro del reino de Dios, es que Dios honra a los que lo honran. Lo dijo en el libro de Samuel. Y a los que los deshonran, a Dios lo ven con baja estima. Eso le dijo a Samuel, amén. Es un principio, y eso es lo que estamos estudiando poderoso, amén. Donde vemos que mucho pueblo está visto como baja estima, porque si no, todo el pueblo de Dios fueran llamados, amén. No digo a la salvación, porque cuando recibimos al Señor Jesucristo y vivimos una vida para Dios, somos salvos, iglesia, nos apartamos del pecado. Estoy hablando que no todos tienen llamado, que no todos tienen la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob en sus vidas. Al igual que en el Antiguo Testamento, que no todos heredaron, amén, las tierras prometidas, sino, amén, los que creyeron a Moisés, en la generación de los jóvenes como Caleb, amén. Entonces vemos que dice aquí que mucho pueblo de Dios es visto en baja estima, porque deshonran la unción de Dios, amén, en sus pastores, líderes, maestros, en la gente de Dios. Aunque nos congreguemos, diezmamos, ofrendemos, no cargamos la unción del ministerio al que nos congregamos, porque deshonramos a la gente de Dios, cuando la unción que se mueve en el siervo de Dios es de Dios. O sea, deshonramos a Dios, iglesia. Usted puede diezmar y ofrendar en su ministerio, qué bueno, Dios lo bendice, pero estamos hablando, acuérdese, de esta unción, otra unción más grande, amén, de la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre esta tierra, y es para todos aquellos que honran a Dios con su estilo de vida, para todos a ellos, amén, que se han determinado vivir para Dios, amén. Mucho pueblo de Dios no es tomado en alta estima, es tomado en baja estima, porque deshonran a los siervos de Dios, no sabiendo que la unción que se mueve en el pueblo, en un hombre de Dios, es algo de Dios, es un poder de Dios, es una unción de Dios, iglesia. La gente, el pueblo de Dios es rápido muchas veces para hablar, para declarar juicio, amén, para decir quién es de Dios, quién es no de Dios. Deshonramos cosas que no vemos, deshonramos, amén, cosas que no sabemos, amén, y hablamos. Por eso que, amén, la mayoría de gente, amén, que deshonra a Dios, es toda esa gente que juzga, que habla, amén, mal del pueblo de Dios, de la gente de Dios. Por eso que ellos nunca van a ser honrados delante de Dios, porque no persiguen a la gente de Dios, y no persiguen al mismo Señor Jesucristo, porque nadie sabe lo espiritual, nadie sabe el corazón de Dios, solo Dios lo conoce, amén. Entonces no podemos deshonrar sin saber usted la trayectoria, sin saber el testimonio, sin saber nada. Estamos ahí y rápidamente deshonramos sin saber la experiencia sobrenatural, sin saber el pasado de la persona, sin saber el proceso, el desierto, amén, que el Hijo de Dios fue a pasar para estar, amén, enseñando su palabra. Parado en un altar nos ponemos a hablar de cosas que no sabemos, y esa es mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Deshonramos fácilmente por lo que nuestros ojos miran y no sabemos, amén, nada. Dice, porque no creemos en la palabra,
Amén, que el ministro de tu ministerio, amén, de tu congregación, deshonramos la palabra, no la creemos, no la honramos. Por eso no tenemos dones o talentos del ministerio que servimos, no tenemos la misma bendición del siervo de Dios. Porque aunque seamos hijos del ministerio, caminamos como hijos ilegítimos del ministerio. Estos son para todos los discípulos, que a veces no creen en sus pastores, no creen en sus líderes. Amén. No creen en lo que se mueve ahí. Por eso son como hijos ilegítimos del ministerio. Estamos ahí. Dios va a honrar a todo aquel que lo honra a Él, que honra lo que hay en el ministerio. Todo ministerio tiene promesas. Todo ministerio hay promesas que Dios ha hecho al siervo del ministerio. Amén, llamados, dones, talentos. Y tenemos que honrar porque eso es de Dios, no es del hombre. De Dios, es de Dios. Es algo de Dios y tenemos que honrarlo y reconocerlo en nuestras vidas. ¿Estamos ahí, iglesia? Entonces, Dios solo honrará a los que lo honran y los llenará de dones y talentos. Los usará porque es una regla fundamental dentro del reino de Dios. Amén. Es una regla fundamental. Cuando nosotros honramos, cuando nosotros somos verdaderos hijos legítimos, somos fieles a nuestros ministros, creemos en la visión, servimos, apoyamos, honramos el manto, amén, del ministerio. Cuando nosotros somos hijos verdaderamente y estamos al lado de los padres, creyendo, empujando el reino, honrando las cosas de Dios, entonces Dios nos va a honrar a nosotros. Amén, ahí donde vienen los llamados, ahí donde viene la unción, ahí donde viene el llamado de Abraham. Amén, esta tierra, la bendición, la promesa que Dios le dio a Abraham para nuestras vidas, porque honramos a Dios en ese ministerio, en esa casa. Como es en lo espiritual, es en lo físico también. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Obedeció al Padre hasta la muerte y lo honró al Padre con su obediencia, con su sumisión. ¿Y qué hizo el Padre? El Padre lo levantó al Señor Jesucristo, amén, lo puso por sobre todo, amén, y Él, todo lo que pidamos es en su nombre, y está ahora a la diestra del Padre, porque honró al Padre con su obediencia en muerte en una cruz. Amén, es una regla que no se puede romper, que existe en el reino de Dios, amén. Amén, entonces mire, como les digo, como es en lo espiritual, es en lo físico. Vamos a ver un ejemplo que Dios nos trae en el libro de Génesis, en el capítulo 25 del 1 al 6. Y lo vamos a leer, que dice así. Dice, Abraham tomó otra mujer. O sea que después que se murió Sara, después que tuvo el hijo de la promesa, Isaac, murió Sara, amén, yo creo que de 130 y tantos años, si no me equivoco. Y entonces fue y la sepultó, y Abraham tuvo otra mujer. Su nombre era Centura, dice, cuyo nombre era Centura, la cual le dio a luz a Simrán, Yoksam, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksam engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín, Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Centura. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y a la tierra oriental. ¿Cómo es? Abraham le dio todo a Isaac, el hijo dentro del matrimonio, el hijo de la promesa. Y tuvo más hijos. Abraham se llenó de hijos, como veo. Amén. Pero era con la concubina, con otra mujer, Centura. ¿Y qué hizo Dios? Ahí está. Usted haga como que está hablando, en vez de Abraham, está hablando de la iglesia. En la iglesia todos los discípulos están llenos de dones y talentos. Cada vez que alguien viene a ser parte de esta iglesia, comienza a soñar sueños, comienza a ver visiones, comienza a escuchar la voz de Dios. Porque es un ministerio profético. Porque el Espíritu Santo vive acá. Comienza a recibir palabra de sabiduría, de ciencia, los dones, se mueve la lengua, la interpretación. Y vienen con sus sueños a pedir interpretación. Antes nunca soñaban, ahora se pusieron soñadores como José. Esos son los dones del ministerio. ¿Y los dones del ministerio de quién son? Del pastor.
No, son de Dios. Amén. Que Dios implementó la iglesia por alguien que obedeció y atendió a la voz de la visión, que son los siervos de Dios en los ministerios. Entonces Dios implementa, ahí está. Amén. Los hijos con la concubina recibieron dones, como dice la palabra, pero la promesa que Dios le hizo al ministerio, que Dios le hizo al ministerio de Abraham, en este caso, su casa, su hogar, la promesa más grande, más que los dones y los talentos, amén, de Abraham, era eso, el llamado, la promesa a su hijo Isaac. Y Abraham se lo dio a los hijos de las concubinas, a los hijos ilegítimos. No, le dio a su hijo, al que estaba dentro de la promesa. Igualito es en el ministerio. Dios va a implementar a los hijos legítimos. ¿Quiénes son los hijos legítimos? Son, amén, los hijos de los pastores. Pues usted ve que los pastores tienen hijos y los hijos están con dones y talentos. Y usted no sabe que nunca nadie tocaba en la familia, cantaba, nunca hacía cosas y ahora tienen dones porque es del ministerio. Y los hijos legítimos, que son los siervos del ministerio, que están apoyando, llevando el peso, la carga, que son fieles. Yo no soy hija de pastores, yo no soy hija de profeta. Bueno, soy hija de Dios, del Espíritu Santo, que Él es el profeta mayor. Pero fui obediente, apoyé, fui fiel. Y Dios me implementó con dones y talentos y una promesa para esa casa, llamado. Y aquí estoy. Amén. Entonces es lo mismo que se mueve en lo físico, en lo espiritual también, iglesia. Amén. Entonces la unción que Dios ha depositado en esta casa, en todos los ministerios, no solo en Nueva Vida en Cristo, es de Dios, es santo, es puro, es verdadero. Es la unción y esa es la que honramos. Y la deshonramos cuando hablamos mal, cuando criticamos, cuando no conocemos lo espiritual, no conocemos lo del cielo para esa persona, no conocemos por qué Dios llamó a esa persona, no hemos investigado su testimonio, su trayectoria, su comunión con Dios y criticamos rápidamente. Eso trae condenación, eso trae, amén, deshonra. Por eso que usted ve, amén, que los hermanos que están en esa posición son deshonrados. Nunca, nunca, nunca los va a ver en un llamado. Son siervos rebeldes que están de iglesia en iglesia, atacando a uno, a otro y a otro y a otro y a otro. Y lo peor de todo, que hay destrucción en sus familias, porque es una regla del cielo. Y no es que yo lo declare, son cosas del reino, iglesia. Es verdad, amén. Porque el que honra a Dios, Dios lo honra, lo pone en alta estima. Y el Señor Jesucristo, una característica importante de Él es que era fiel. Él fue 100% fiel al Padre. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser fieles a tu iglesia donde tú te congregas. Si hay algún hermano que nos mira, sé fiel a la visión, a tus pastores. Somos el cuerpo de Cristo. Y vas a heredar la promesa que Dios les dio a esos siervos, así como tú los ves. Vas a heredar, vas a heredar. No vas a solamente, amén, ser como los hijos de la concubina, hijos ilegítimos del reino. Porque unos vasos son para honra y otros vasos son para deshonra. Amén. Vamos a ser vasos para honra delante de Dios. Y capaz usted no lo cree, si no lo crees, porque seguro que esta palabra le aplica a usted. Pero nunca es tarde, amén, es tiempo de honrar, amén, al reino de Dios. Yo voy a honrar al Espíritu Santo, voy a honrar esta palabra y voy a confirmar que es verdad, iglesia. Es verdad, lo que Él trae a la mesa es verdad. Usted pruébelo, pruébelo. Y usted después, amén, nos va a decir que es verdad, que se cumplió en su vida. Yo honro, amén, a Dios porque honro su palabra y que sé que Él fue el que habló. Fue el que habló y cuando Él habla, cuando el cielo habla, es porque eso se va a cumplir en la tierra. Y vamos a pasar, iglesia, a este tiempo de oración. Vamos al tiempo de la oración.